la hija de 4 años, Le, así que le mandamos saludos. a Maggie, a Vanina, que es la mamá, que es la ayudante de quirófano, y a Francisco, que están ahí en la veterinaria haciéndome el aguante. Así que, bueno, que los amo y un beso grande. Bueno, David, muchísimas gracias. Yo sé que este horario es muy complicado para vos, por eso no tenés mucho tiempo para venir acá, pero bueno, la verdad que tenía muchas ganas, hace rato que te lo vengo diciendo, de que vengas al programa, que bueno, para hablar, para despuntar el vicio, porque hace mucho, Hace hay, mucho que no hablamos. hay muchos temas, muchos Bueno, pero temas. hoy abordemos uno, porque si no... No, hay muchos temas, pero bueno, hoy yo lo convoqué y lo venía diciendo, ¿no? Al doctor Viola, porque con él siempre hablamos de estos temas cuando hay alguna epidemia o alguna cosa. Y del tema del antivirus ya hemos hablado en su momento, de que lo produce, lo provoca el ratón colilargo, ¿no? Bueno, ahí es parte de la información, es parte de la Bueno, una, información. una, una colita, ahí, la dejamos ahí. Pero preocupados por, además de por otros temas, por este tema que se está instalando. ¿Qué pasa, David, con esto? Mira, yo hace mucho que no vengo, pero me voy a tomar el atrevimiento de intentar manejarte el programa. Vamos a convertir esta charla en una clase, ¿eh? Porque tenés una audiencia linda que piensa, que escucha, y me gustaría que el resultado de esta conversación resulte ilustrativa para ocuparnos, pero no estar paranoicos con la enfermedad. En principio te voy a hacer un poco de revisionismo histórico, María. Yo jorobo que no soy doctor, que compré el título, pero es una chanza. Allá por el año... Esto por ahí va a ser aburrido al principio, pero hay que poner en contexto la dinámica de las enfermedades. En 1985 yo curso la cátedra de enfermedades infecciosas y en esa hay un capítulo que era de enfermedades exóticas. Exóticas quiere decir fuera del país. En 1985 te decían que si vos ibas a atender caballos a Venezuela y a Colombia, tuvieras cuidado con la locura de los caballos o la encefalomielitis equina. Si te Sí. ibas a Colombia o a Venezuela. Ajá. Que tuvieras mucho cuidado si te ibas a dedicar a fauna exótica, si ibas al Amazonas, porque te podías agarrar dengue. Sí. Que si te tocaba trabajar en Asia, se contrataba muchos veterinarios en Asia, mucha plata, caballo de carrera, cuidado con el hantavirus Ajá. y cuidado con la gripe aviar. 1985. Bueno, hace de acá a un Era millón de una años, sí. cosa, Lejana. o sea, el Hanta si te ibas a Asia, la locura equina si te ibas a Colombia y a Venezuela, el dengue si te ibas a Brasil. 1985. Una cosa que si la estudio, ¿para qué tengo que estudiar esto? En 1998 yo era presidente del Consejo Deliberante y aparece una mañana una señora que me dice, mire doctor, yo lo respeto mucho, pero a ver si hace como todos los políticos, a ver si tapa este caso de hantavirus. 1998 en Miramar. Denuncia por demás pesada, pero bueno, yo soy un hombre de formalidad, ya tengo formación en la salud pública, no puedo dar crédito, no soy un corre ve y dile, pero Claro. señora, es muy pesado. ¿De dónde sacó que su hijo tiene hantavirus? No, porque usted lo va a tapar. No, yo antes que político soy profesional de la salud, Y sí. pero tráigame un diagnóstico firmado por un laboratorio que diga que su hijo tiene hantavirus. Bueno, al otro día, para mi sorpresa, esa madre me trae un certificado de zona sanitaria octava, donde su hijo, que trabajaba y vivía en el horno de ladrillos en el paraje San José, Ujú. ruta 88, no, Sí. no Asia, no Vietnam, me trae un diagnóstico de ese caso. A la pelota, a la pelota. Un caso. Vos conocés el tema de epidemia. ¿Qué es para vos, para el común de la gente, una epidemia? Una epidemia es algo que se va transmitiendo, ¿no? Y se viraliza. Bueno, mucha o poca gente enferma. Mucha. Mucha gente. Para el común de la gente, cuando uno dice epidemia, dice muchos casos. Muchos casos. Sin embargo,
Es un tecnicismo, porque un solo caso de hantavirus en el año 98 se constituyó técnicamente en una epidemia. Pues este está loco, ¿qué tomó antes de venir? O sea, para el común de la gente, epidemia es mucha gente enferma, pero en salud pública, epidemia es cuando en determinado momento, el año 98, el número de casos de una enfermedad supera el promedio anual de esa enfermedad. En 1998, ¿cuántos casos de hantavirus había en General Alvarado? 0. O Claro. sea que un caso con un solo enfermo constituía una epidemia de hantavirus. O sea, no era un caso aislado. No, era aislado, Pero- pero nunca hubo hantavirus, por lo tanto, técnicamente era una epidemia de hantavirus. Hace abrir los ojos, las antenas, todo. Todo. Como correspondía, yo era en ese momento presidente del consejo, no era miembro de salud, voy a ver al intendente, que era Marcelo Honores, le transmito la novedad, le pido autorización para ir a hablar con el entonces secretario de salud, y como yo era que había estudiado alguna vez enfermedades exóticas, pido autorización para informarlo en los medios. Porque si yo voy a la radio y digo, hay una epidemia de hantavirus, agarrate Juana que bailamos, se arma una psicosis colectiva. Entonces, primero fui con Jorge Chávez, que era mi acompañante en ese momento en trabajo de control de plagas. Sí. Hicimos todo el trabajo en el horno de ladrillo de San José. Y te la hago largo porque ahora ves todo lo que se piensa cuando pasan estas cosas. Hicimos un rastreo epidemiológico. El paciente estaba internado en Mar del Plata, en el regional. Después que hicimos todas las tareas preventivas, lo dimos a conocer. Pero el mismo día, no es que tardamos una semana. Sí, sí, Porque sí. mi planteo al intendente era, mañana va gente de una escuela de picnic y se para a tomar mate en la banquina, se enferman 5 chicos de hantavirus y se enteran que el doctor Viola sabía hace una semana de esto y no lo dijo. O sea, las enfermedades no son ni peronistas ni radicales. No, no, ni Hasta hablar. esto en tiempo real lo supimos. Actuamos para evitar de que hubiera... Y gracias a que la madre de este muchacho se acercó y te lo dijo, porque si no, ni enterados tampoco. No nos enteramos. Claro. Bueno, la cuestión es que después de hacer el relevamiento, esa tarde lo damos a conocer en todos lados, las advertencias de los cuidados, el que iba a cazar al campo, el que cazaba perdiz, el que cortaba leña, que tuvieran cuidado. Ahora, pregunta del millón, vos en tu anuncio dijiste el colilargo. En 1985, lo que yo sabía era que era el colilargo. 12 años después, tengo un caso de hantavirus y digo, ¿y cómo vino un colilargo de Bariloche? Porque en ese momento estaban en la Patagonia. ¿Cómo vino un colilargo a Mechongué? Pregunta del millón. Entonces está a elucubrar ideas y decir, bueno, venía un camión con manzana de Río Negro, paró el camionero porque se le pinchó una goma a tomar mate y se bajó el colilargo ahí. Era una posibilidad. Viajan en algún Bueno, camión, en el algún... mundo es muy cosmopolita para los Sí. humanos pero la probabilidad era, mi manual decía, solo la transmite el colilargo, como que hace un colilargo en Mechongué, bueno, vino uno en un camión. Claro. Afortunadamente, ya en 1998 la terapia dio efecto y ese muchacho se salvó. Ese muchacho se salvó. Tiene una altísima mortalidad la enfermedad. Eso te iba a Era más esperable que se muriera con el diagnóstico confirmado a que zafara. Claro, pero a ver, esto, vamos a dejarlo claro. ¿Es el ratón colilargo el que la produce? Take it easy. A take ver, it easy. vamos despacito. Hasta ahí, hasta 1998, era el ratón colilargo. Sí. 2 años después nos reportan porque yo ya estaba en bromatología, Sí. nos reportan un caso confirmado de hantavirus para el lado de Mar del Sur. La teoría es que del arroyo del paraje San José, el arroyo La Carolina, los roedores van hacia el mar, o sea, el cauce es hacia abajo, siguiendo la vera del arroyo. Entonces, bueno, viajó, sí, no fue un colilargo, sería la parejita de colilargo, tuvieron cría y se reprodujeron. Olvídate. Y coincidía con el avance epidemiológico que, bueno, fue arroyo para abajo, arroyo hacia el mar. Afortunadamente también ese paciente de Mar del Sur zafó. Y ahí desapareció del mapa
como hacen las enfermedades virales, como pasó con el COVID, como pasa con el ébola. Hay brotes, epidemia, pandemia, y se cortan y quedan mudos por 15, 20 años, que parece que se fue la enfermedad, y en algún momento rebrotan. Vuelve. Bueno, ahora vamos a ir a tu colilargo. El hantavirus es producido por un tipo de virus que se llama bunjavirus, la familia bunjavirus. Hay más de 500 bunjas con distinto apellido. Todos se llaman bunja, pero con distinto apellido. Ajá. Más de 500. Todos son enfermedades vectoriales. Quiere decir que no se contagia por el aire, sino que algún bicho maligno e indigno te la contagia. En este caso, 499 lo contagian las garrapatas, los mosquitos flebótomos, las pulgas. Un bicho chiquitito, insecto, arácnido, que te pica y te transmite el bunjavirus. Pero, ¿cuál era el uno que faltaba? El hantavirus. El hantavirus se transmite por roedores. El único. Cualquiera. 499 bunjavirus Sí. se transmiten por picadura de bichos hematófagos que comen sangre. Ajá. Uno de esos, el hantavirus, se transmite de roedor a persona. Pero estaba en Asia. Esto se descubre en 1943 en Uganda, África. En 1943 hay el primer reporte de bunjavirus, ahí lo estudian y descubren todo esto que acabo de contar, que se transmitían por picadura de bichos. 1978, en Corea del Sur, en el río Hantan. Por eso de ahí viene el nombre. 1978, Corea del Sur, río Hantan, tropas americanas, después de la guerra de Corea, bueno, tropas americanas se empiezan a enfermar de una enfermedad cardiorrespiratoria mortal. Imagínate, en esa época ni noticia que podía aparecer. Sí. Se moría el 90% de mortalidad, María. Mira. Y de ahí viene el apellido del bunjavirus. Le pusieron hantavirus porque estaba en el río Hantan, río, sí. en Corea del Sur. Después, en Vietnam, tropas también, los militares que andaban en la selva, en lugares pantanosos, se agarran hantavirus y comprobado que era de roedor a persona. De roedor a persona. A la pelota, porque roedores hay en todos lados. Pero en Argentina, solo el ratón colilargo. ¿Dónde vivía en la década del 80-90 el colilargo? En la Patagonia Argentina. Ah, cierto. Estuve leyendo de eso, sí. Únicamente. Qué raro, ¿no? Origomyces longicaudatus, porque la segunda vez que fui a Grecia aprendí esto. Mentira, no fui nunca a Grecia. El nombre científico del colilargo tuyo es Origomyces longilargo caudatus, cola larga. Estaba solamente en la Patagonia. Por lo tanto, ¿quién había sido el que contagió el hantavirus en el paraje San José de Mechongué? Rarísimo. Ahí empieza la teoría en mi cabecita de los que trabajábamos en esto. Acá este virus mutó a los ratones comunes. Bueno, ahí está. Y en paralelo empieza a haber hantavirus en Pergamino, centro de la provincia de Buenos Aires, y en Lincoln. Ya la teoría del colilargo quedó media en el aire. ¿Sí? Bueno, y eso entonces para ubicarnos en fechas, ¿eso en qué época fue? ¿En qué año? Más o menos, 1990, 2003 más o menos. El segundo caso, sí. El de Mar del Sur, 2003. Ajá. Y uno empieza a revisar, porque ya vino a mi partido, yo tengo que estar atento. Y sí. Yo tengo que estar atento. Bueno, el colilargo solo no era. Pero la tranquilidad era que era de ratón a persona. Si vos no estabas en contacto con los ratones, el virus no te venía a buscar. Tenías que ir vos a la Patagonia a esquiar, a hacer un camping y te agarras. Ibas vos a buscar el hantavirus. Ajá. Pero acá nos apareció de la nada, sin indicios de que hubiera colilargos en la provincia de Buenos Aires. Vino la etapa muda, como te acabo de decir, pasaron 500 años hasta el 2020. En el 2020, y lo voy a decir porque me la encontré ayer, bueno, nos cambió la programación. Ayer yo avisé que iba a venir y esta amiga que me autorizó a dar su nombre, Luján Seriotti, Ajá. que en aquella época era la presidenta del Consejo Escolar, Sí. afinidad por amigos y por... Le mandamos un beso a Luján. ¿Ah? Luján Seriotti
Me llama preocupada y me dice que su pareja, contratista rural de Otamendi, tenía un diagnóstico positivo de hantavirus. Ahora. 2020. Ah, en 2020. En el medio de la pandemia de COVID, o sea, con lo cual el diagnóstico para los médicos también, las dos enfermedades respiratorias, sí. Las dos, era más probable en ese contexto que tuviera COVID, no, pero el diagnóstico confirmado por Zoonosis Rurales de Azul, hantavirus. ¿Cuáles son los...? Ya vamos a llegar a los síntomas. Ya vamos bueno. a llegar. Enfermedad, por ahora, tengámosla como enfermedad respiratoria. Sí. Me pide consejo porque a ver cómo se contagiaba, porque era su pareja, los hijos, la gente, bueno. Hicimos esta vez con Mariano Chamorro y Chicho Ivanovsky, con Chicho Ivanovsky, que eran los controladores de plaga que trabajaban conmigo. Sí. Hicimos el relevamiento en la casa. Unos genios, ¿ah? Sí. Unos genios. Hicimos el relevamiento, el diagnóstico de zona en la casa donde vivía este contratista y sus dos hijos. Vimos el galpón donde trabajaba y donde había un peón, cuidador, ahí un casero. Encontramos actividad de roedores, pero no de cole largo, o sea, excrementos de lauchitas comunes. Hicimos la prevención y, como corresponde, yo avisé a la jefa de la sala de Otamendi la situación y que íbamos a monitorear durante 21 días, que era la ventana de contagio, a toda la familia. Si alguno de la familia, hijo, hija, el peón rural o la pareja entonces de este contratista manifestaba algún signo de enfermedad respiratoria, tipo desde una gripe, había que sacarle sangre y analizarla, mandarla a Zoonosis Rurales de Azul. Ahí yo entablo una estrecha amistad con la doctora Guatralí, que es la capo en enfermedades vectoriales de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Que esos contactos también sirven mucho cuando uno ¿Y qué te parece? Desarrolla el trabajo de control de plagas. Bueno, la cuestión de que el contratista lamentablemente falleció. El contratista de Otamendi falleció con diagnóstico confirmado de hantavirus. Te dije que un caso era epidemia, se pasaron 20 años, pero volvía a ser una epidemia, porque ya hacía 20 años que los casos eran cero. Miramos y qué pasaba, trabajaba el contratista, él manejaba la cosechadora. Y la cosechadora levanta polvillo, el sí, todo eso se te... Pero ya, uno en San José, otro en Mar del Sur, otro en Otamendi, colilargo por todos lados, pero se reprodujeron como para hacer sopa, no podía ser. Más los casos en Pergamino y en Lincoln, no, este bicho de Morondanga mutó a cualquier ratón. Mutó a cualquier ratón. Con una gran ventaja. La cepa que actuó acá, en los ratones nuestros, es la cepa original asiática, que se contagiaba solo de ratón a persona. Vos tenías que ir al lugar donde estuvieran los ratones para enfermarte, donde hubiera orinado o defecado un ratón, el spray. Tenías que estar en contacto con... O sea, tenías que estar expuesto a una deyección, a la caca o el pis de un ratón. Ya no colilargo, un ratón. Ajá. Si vos no te metes en un galpón, no andás en la leña, no andás donde están los ratones, no te agarrás el hantavirus. Pero como te dije, estos mutan, todos los días mutan. ¿Y qué particularidad tiene el colilargo de Bariloche de la Patagonia? 40 años después de que yo lo estudié. Se transmite de persona a persona. La cepa andina ya es más contagiosa. Es más peligrosa porque no hace falta, estás en un hotel en el subterráneo de Buenos Aires a las 7 de la tarde y estornuda un tipo con hantavirus cepa andina y se contagia todo el vagón. Ajá. Ya no es la exposición al ratón, sino es la única en el mundo hasta ahora, única cepa en el mundo que no se transmite como los 499 bunyavirus de pulga o garrapata a persona, ni se transmiten de ratón a persona, se transmite de persona a persona. Es terrible. Por eso se armó el despelote que se armó en el crucero. Sí, y ahora estaba leyendo también en Salta, una fiesta de 15 años, donde hay un despiole terrible. Pero está actuando la cepa andina. Sí. Eso estaban diciendo. Está actuando la cepa andina. Porque en los casos de Mar del Sur, San José y Otamendi, era la cepa asiática, la original, que era de roedor a persona. Sí. Con lo cual, la morbilidad
Ahora voy a explicar lo que es. La morbilidad era muy baja, aun cuando la mortalidad era muy alta. ¿Qué quiere decir morbilidad? La gente que se va a enfermar de eso es poca, porque tenés que estar expuesto al ratón. No van a ir 500 personas a oler la caca de un ratón. Ni hablar. Entonces, la morbilidad es muy baja. Se enferman 2, 10, 20 personas y se corta el virus y desaparece. Ajá. Pero la mortalidad sigue siendo del 90%. Sí. Es muy brava, con sintomatología cardiorrespiratoria básicamente. Pero bueno, tenemos un caso ya, todo lo que yo había estudiado en 1985 se evaporó. Dengue, que era si me iba al Amazonas, lo tenemos a 50 kilómetros de General Alvarado. Supuestamente el mosquito es con clima tropical, subtropical, decime con este y si clima. Estamos teniendo, y además, claro, sin haber pasado por Miramar, porque se monitorea, estos chicos Chamorro, Ivanovsky, Jorge Chávez, monitoreaban siempre la presencia de Aedes aegypti. Sí. Nunca hubo en Miramar detección de Aedes aegypti, y sin embargo, ¿sabe dónde hay? En Bahía Blanca, María. Sí. Con el frío, o sea, 500 kilómetros al sur de Miramar, nos pasó por arriba el dengue y está en Bahía Blanca. Cuando yo leí la noticia, porque entonces no es más el Aedes, sí, hay Aedes. O sea, van mutando, mutando. Se van adaptando también a los climas, porque Bahía Blanca tampoco tiene un clima muy tropical. El virus es un bicho como toda cosa biológica que quiere sobrevivir. Sí. Cuando se siente agredido por la naturaleza, por la medicina, por la vacuna, dice, yo tengo que cambiar porque si no desaparezco. Claro. Fíjate, la gripe aviar asiática empezó en el murciélago. Del murciélago pasó al pangolín. Del pangolín a los humanos y a las aves. Las aves cruzaron y esto le costó el cargo a un ministro. Entró por Jujuy. Las aves con gripe aviar entraron en Jujuy y en menos de un mes estaban en Tierra del Fuego. No enfermando aves, mutaron a los lobos marinos. Exacto, que lo vienen hablando Fernando Palavecino con el tema de... Con Fernando hemos trabajado mucho en estos temas. Pero, en rescate fauna marina. Bueno, era del murciélago al pangolín, del pangolín a las aves entraron 13.000, 15.000 kilómetros desde Asia y en un mes de Jujuy estaban en Tierra del Fuego. Habiendo mutado, porque no encontraban los pájaros que había en el norte, había pingüino y lobo marino nada más en el sur, sí. Bueno, se mutó para no desaparecer, mutó a los lobos marinos. Y del lobo marino mutó a poder contagiar al humano. Increíble. Esta la dinámica de las enfermedades. Y cuando empieza el COVID nosotros ya lo conocíamos, el coronavirus era una diarrea hemorrágica de los cachorros. Uh-huh. Nosotros ya conocíamos, los veterinarios, el coronavirus. Y el coronavirus en los lechones y los terneros, que se morían todos con diarreas hemorrágicas. ¿Cómo entra el coronavirus en Argentina? Como enfermedad respiratoria, no como digestiva. Todas eran neumonías, el COVID. Sí. Bueno, un ministro, esto también es que no hay que mezclar la política con las cuestiones profesionales y técnicas. Un ministro de salud que fue Ginés García, sí, me acuerdo, médico, porque podía haber sido un abogado ministro de salud, pero era un médico. No creo, descarto que haya habido malicia. No quiso crear psicosis y dijo, nunca va a entrar el COVID a la Argentina. Y en menos de un mes entró la enfermedad y hubo más de 200.000 muertos. Es temerario decir que un virus no va a entrar. Uno nunca sabe. Pero vos mirá todo lo que vos estás contando y haciendo toda una historia desde hace tantos años y cómo se ha ido mutando y cómo se transforma todo. Es resistencia. Es supervivencia, es adaptación biológica. Bueno, la cuestión es que nos entraron todas las pestes, todo aquello que en 1985 yo lo veía como una probabilidad lejana que me iba a morir sin tener un caso, lo tuvimos todos. No en Estados Unidos, en Miramar, en General Alvarado, tuvimos gripe aviar, locura equina, COVID y hantavirus. Y tenemos, ni hablar de las bacterianas, tenemos unos casos de leptospirosis, pero también. Bueno, había con este contratista rural, había desaparecido el hantavirus de General Alvarado. Relativa calma. Pasa un tiempo y
el doctor Luis Capurro, veterinario, amigo mío, compañero de promoción, jefe de zona sanitaria octava, me llama una noche, porque esto también tiene, no es, me llamó en el horario de oficina, estas cosas son así, para que la gente a veces piensa que uno se la pasa paveando, o que no honra el cargo. 11 de la noche me dice, tenés otro hantavirus en Miramar, de Miramar. A la mañana fuimos a ver a la familia, el paciente internado grave en Mar del Plata, hicimos relevamiento de la casa, sí había mucha actividad de roedores, mucha, en un galpón que usaba para depósito, donde él hacía arreglos, había mucha actividad de roedores, hicimos todo el mantenimiento, pero de laboratorio no se confirmó nunca que haya sido Hanta. No, está con 2 signos de pregunta si fue Hanta o no. Síntomas compatibles. Lamentablemente, ese paciente falleció, acá en Miramar. Por este tema. Hantavirus. Por hantavirus. Con 2, 3 signos de pregunta, porque cuadraba todo. Primero zona sanitaria me avisa Hanta. Yo voy a la familia y le transmito, mirá, me parece que la enfermedad de tu papá es Hanta. Me lo dijeron de zona sanitaria, no es que yo lo inventé. Gracias a Dios, familia conocida, que confiaba que yo no era un tirabomba, que iba a tirar una noticia porque sí, pero después los diagnósticos de laboratorio no lo confirmaron. Ajá. No lo confirmaron. Hasta ahí, otra vez relativa calma, hasta que otra noche, ya era un sábado a la noche, me llama este amigo de zona sanitaria y me dice, tenés un Hanta en Miramar, de Otamendi. Otro más. De Otamendi. Bueno, tuve uno en Otamendi, el virus estaba ahí, otra vez, podía ser. Me tira, no me acuerdo ahora, pero ponele que me dijera, estas son también las cosas al azar que pasa. Me tira un apellido, paciente Rodríguez, enfermedad respiratoria, está en el hospital de Miramar. Siendo yo quien era, que me conocen todos, abro una puerta, no, porque también es esto. Si yo hubiera sido un veterinario de otro pueblo, una ciudad más grande, no me abren la puerta del hospital ni No, ¿usted quién es? Obvio. ¿Usted quién es? Bueno, pues yo entré, hola David, ¿cómo andás? A todos conocía, sabían también mi comportamiento, que es serio con la salud pública. Le digo, mirá, me llaman a la salud sanitaria, tenés un paciente con una enfermedad respiratoria de Otamendi. Sí, se murió. ¿Cómo se murió? Si se murió hoy. ¿Qué querías? No, yo necesitaba hacerle un relevamiento y mandar unas muestras, un hisopado de... Dice, no, pero se murió, está en la morgue. 11 de la noche de un sábado. Dice, bueno, la llamo a Karina Waterly, digo, Karina, Rodríguez se murió. Sin diagnóstico, no tiene diagnóstico, se murió, está en la morgue. Y dice, ¿vos te animás a ir a la morgue a tomar muestras? Porque aparte ustedes hacen también un trabajo de investigación con todo esto, ¿no? Porque se llama rastreo epidemiológico, a ver, sí. que está, porque además no era ese que ya se había muerto, era todo lo otro que podían contagiarse. Y sí. Bueno, yo medio te imaginás que muchas gracias, ese era mi trabajo, pero muchas gracias entrar a la morgue a una persona que no sabía de qué había muerto. Entonces la llamo a Guataligo, solamente tiene que ser una muestra del cadáver, porque déjame averiguar si en el laboratorio quedaron muestras del tipo se había muerto ese día. Ajá. En el laboratorio había un tubo de ensayo con sangre coagulada de ese paciente. Y servía. Dice, pero hay otro Rodríguez. ¿Cómo hay otro Rodríguez? No, 2 pacientes Rodríguez. Los 2 con enfermedad respiratoria. Bueno, uno se murió, ¿dónde está el otro? No, le dimos de alta hoy a las 10 de la noche, se fue a la casa. Qué locura. Rastreo, consigo el teléfono y lo llamo, 12:30 de la noche. Lo llamo. Digo, mirá, no sé si me conocés, soy el doctor David. Ah, sí, lo escuché en la radio, en una campaña antirrábica. Bueno, mirá, ¿con quién está? Con mi señora y mi nena de 3 años. Digo, bueno, lamento comunicarte que no te muevas de ahí. Mañana a las 9 de la mañana estoy en tu casa. Todas las probabilidades de que tu enfermedad era hantavirus. O sea, que no era el que se había, el que había fallecido, era otra cosa. Pero igual yo mandé la sangre. Sí. Tenía la sangre de... Después lo llamé a Oscar Hoyo, gran amigo. Oscar era el secretario de Salud. Sí. No necesitaba ni pedirle permiso por el grado de amistad que tenemos con Oscar, pero correspondía. Yo era de zoonosis con el secretario de Salud. Bueno, la cuestión es que
voy a verla a la familia y digo, se tiene que quedar encerrado acá 21 días. Hablé de vuelta con la infectóloga de la salita de Otamendi, digo, necesitamos que vayan a sacarle sangre. Y que saquen Que mañana... ¿Y se aislaba, David? ¿Había que aislarlo? Aislado, porque no sabíamos, allá en esa época no sabíamos si era andina, que se contagiaba de persona a persona, de ratón a persona, qué pasaba. Qué peligro. La cuestión de que hablo el domingo con Karina Guatolic y el lunes, esto empezó el sábado la historia, el lunes vino gente de Azul a retirar la sangre del Rodríguez que se había muerto, que no sabíamos de qué era, y de este Rodríguez que estaba vivo. Ajá. Bueno, el primero no era hantavirus, Rodríguez, un pibe joven, maquinista de cosechadora, mira. Maquinista de cosechadora, sí. Con hantavirus positivo. Haciendo el rastreo, trabajaba en la cosechadora, en el rastrojo de maíz, ratones. Hablar, ahí estaba. Y sin máscara, pero no me puse la máscara, entonces todo el spray, el polvillo ese que daba vuelta por ahí, lo inhaló y por spray se contagió hantavirus. Y zafó. Pero en un 50 años, sí, no menos, 40 años después de haberlo estudiado como exótica, me tocó actuar en los 4 casos que fueron epidemia de hantavirus en General Alvarado. Bueno, y ahora con todo esto, David, después de esta maravillosa y excelente explicación que nos has dado, como dice Osmar acá, Atilio Cox, dice excelente mensaje, como siempre, aclarando, informando. Abrazo, bueno, David. Me alegro porque esa es la finalidad, Omarcito, Atilio, que la gente tenga cuidado, pero que no se enloquezca. Claro. Que no se enloquezca. Bueno, y a ver, amén de todo esto, ¿no? De lo que pasó en el crucero y lo que viene pasando en toda la zona de Salta, porque Salta está complicado con esto también, ¿no? Salta, Jujuy. Y amén de todo esto, David, ¿cuáles son las precauciones que tenemos que tener? Bueno, porque hay que hoy en día tenemos mucha basura dando vueltas. A ver. Esa es harina a otro costal, ¿no? Pero siempre... Odio la manera de informar actual. Con esta cosa dando vuelta, invento el mismo texto, la inteligencia artificial que te tira falsas noticias, no sabes si dar crédito o no dar crédito. Medios de tirada nacional que supuestamente son serios, te hablan de la triquinosis y te dicen el virus de la triquinosis. Te querés matar, ¿ves? Sí, ni hablar. Y te lo dice un medio nacional, entonces vos no sabés, y porfías en tu casa, te dicen, no, porque es un parásito, no, porque Clarín dijo que era un virus. Y la gente, bueno, confía en los medios que dicen, bueno, si es un medio nacional, obviamente, ¿cómo no le vas a creer? Pero no, hay que realmente informarse, investigar un poquito, ir a las fuentes seguras que tenemos. En este caso, nosotros te convocamos a vos porque sabemos que sos en esto una eminencia. No me agrandes tanto. Sí, porque siempre, pero es verdad, siempre que hemos necesitado de tu palabra para que nos informes, nos digas, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Vos nos cantás las gustas. Mirá toda la explicación que nos has dado, que sirve y es para que la gente entienda de qué se trata. Ahí vamos a tu Salta, 2.000 kilómetros para el norte nuestro, y la Patagonia, 2.000 kilómetros para el sur. Ajá. Cuando vos leas la noticia, Hanta en Salta, hasta ahora, desterremos el colilargo, ya pasemos a ratones. Sí. No importa si la cola es larga, corta, amputada o en cuí. Los ratones pasan hantavirus. Ajá. En el norte no es la cepandina. Por lo tanto, vos tenés que pensar que si se enferma un tipo en Salta, fue de ratones. Ajá. ¿De dónde vino la peste? De ratones. En cambio, de Neuquén para abajo, puede ser ratones o puede ser de persona a persona, porque es la cepandina. Y ahí ya es más complicado. Y ahí ya es más imparable, porque no hace falta. Estás en un hotel, en un resort, en un centro de esquí que no debería haber ni ratones, y te estornuda un tipo como el que del crucero, fotógrafo, biólogo, amante de sacar fotos de las aves silvestres. Y se fue a los bosques con y acampan y hay mucha gente. Él se agarró el hanta andino y no llevó un ratón al barco. Él se subió al barco y contagió a los demás. Eso es lo más peligroso. Es imparable. Sí. Imagínate que en vez de subirse al
al crucero, se hubiera tomado el vuelo con 103 pasajeros acompañándolo y llegó y se tomó un bus en Buenos Aires o se subió, como te dije, al subterráneo a las 7 de la tarde, hora pico en Buenos Aires, un tipo estornudando virujanta. Una hecatombe. No, Una terrible, terrible. Ahora que Porque- te estoy escuchando ya me estoy alarmando más yo. Pero, a ver, no es para alarmar a la gente, pero bueno, tengamos cuidado. Yo lo que te decía era que tenemos una proliferación hoy en día. ¿Te acordás que hace un tiempo atrás también teníamos muchos ratones, muchas ratas y mucha lauchita? Esperá que te voy a hacer un contexto más. A ver. No quiero que te me vayas de ese tema que quiero No, llegar a yo eso. tenemos tiempo, eso no Sí, sobra. sí. Epidemia de gripe en 1930. Ajá. ¿Cuánta gente viajó por el mundo en 1930? Olvídate. 300.000 personas. No había los aviones que hay ahora, en barco tardaba 6 meses en llegar, o sea, 300.000 personas en el mundo. ¿Cuántas viajaron con la epidemia 2020 de COVID? 3.300 millones. El mundo se mueve, es recontra cosmopolita. Y las enfermedades, sobre todo las virales, el cuerpo se convierte en un estuche, en una funda del virus. Vos te agarraste ébola en el Congo y no tenés ningún síntoma. 14 días no tenés ningún síntoma. Al día 13 te tomás un avión y venís a Buenos Aires. Y 2 días después tenés ébola. Hiciste un despelote. No, me muero. Hiciste un Terrible. despelote. Entonces, el mundo es muy... Si esta enfermedad es asiática, esta es cubana, no, la gente viaja por todos lados. Sí. Sí, hoy ya son. Es cierto lo que estás diciendo. Olvídate. A mí esto me tiene bastante preocupada, te digo la verdad. Porque inclusive tenemos, que vuelvo al punto que te estaba preguntando, hoy tenemos mucha basura en la calle. Demasiada. Basura, ratas. Basura, rata. Ahí está. Basura igual a ratas. ¿Cómo controlamos eso, David? ¿Cómo lo podemos... a ver, para que la gente lo entienda, ¿no? Porque yo entiendo que, a ver, que si el municipio no levanta, que si los recolectores, que esto, que el otro, pero también somos nosotros. Una ciudad se hace entre todos. Bueno, en ¿Cómo? base a los hábitos de los ciudadanos, y ya en 1985 te decían que es una batalla perdida. Si hubiera una tercera guerra nuclear, los únicos bichos que sobrevivirían serían las ratas y las cucarachas. No, sí, terrible. Con lo cual vos le vas a tirar toda la munición que tengas, y va a seguir habiendo ratas. Mirá hasta qué punto son inteligentes. O sea que los venenos para otras especies, cuando uno tiene que hacer control de plagas, los venenos para otras especies son de acción rápida. A los 20 segundos, 5 minutos de haber ingerido o tocado el veneno, se mueren. Pero para las ratas no es así. Los venenos para las ratas tienen que actuar de 3 a 5 días después de comer. ¿Cuál sería la pregunta? De 3 a 5 días, a No. ver... ¿Vos querés matar cotorras Sí. que te comen los sembradíos? La toca una estopa con furadán, tocabas la puerta del nido, la cotorra solamente al pasar se mojaba las plumas y en 30 segundos se moría. Se moría. Sí, Cucaracha, tirás un spray, garrapata, tirás algo, se mueren al toque. Si vos usás ese sistema de veneno para las ratas, fracasás, matás a solo una rata. Los venenos para ratas tienen que actuar 96 horas, por lo menos 72 a 96 horas después que la rata se comió el veneno. Ajá, ¿y por qué? Porque esa es la pregunta que se... ¿Por qué? Porque las ratas son muy curiosas por naturaleza. De hecho, habrás visto alguna vez un cebo raticida. Sí. ¿Qué colores son? Bueno, Fluo, son sí, rosas, sí, azules. sí, muy Muy sí. llamativos, porque Sí. la rata es curiosa. Pero además, no le pones el cebo arriba de la mesa, porque es aburrido para la rata. Vos haces un laberinto de cartones o escondido, entonces la rata va a ir a buscarlo por el laberinto a comerlo. Qué loco, ¿no? Es loco. Es increíble. Pero, ¿qué rata va primero a comer? Ni idea, qué sé La yo. abuela.
¿En serio? Están todas las ratitas y mira eso. Y ven una cosa fluo. Abuela, vení. Y la mandan a la abuela. Es real, David. Es real, no Parece un hablan cuento. así, yo no sé qué tono tendrán, pero Parece un cuento. bueno, parece un cuento, pero así, abuelita, vení, la mandan a la abuela, la más vieja, la mandan a comer el cebo. A probarlo. Si la rata vieja, la abuela, come y queda pata para arriba, ninguna come Nadie más. Mirá, Entonces, increíble. el veneno para ratas, conociendo la biología, tiene que ser de acción retardada. Entonces, come, mirá, la abuela comió, no le pasó nada. Vamos Todas a las comer. lauchitas, todos los chiquititos van a comer. Y ahí lográs matar una gran cantidad. Pero siempre aparecen otras. Es que se reproducen. ¿Cómo se reproducen? Y son de techo, son de albañal, son de cañería, de cloaca. A mí me ha tocado ver ratas que parecían carpinchos en el disposición final de residuos. Me muero. Es decir, te la comía al horno. Bueno, por algo en otros países se las comen, ¿no? Bueno, Qué ayer asco, hablábamos me con mi muero. señor esto de lo que no comeríamos ni rata, ni Ni- murciélago, ni mamado, ni por más que me hago No, vegetariano pero- antes. Sí, no. Pero bueno, esto lleva a que tenemos muchas ratas en Miramar, somos chanchos como ciudadanos, o sea, y no es una defensa, amén de las deficiencias que tiene el servicio municipal. Es lo que estábamos diciendo. Hemos visto que te limpian una esquina y a los 3 días los vecinos van y tiran lavarropa, heladera, o no le tiran en su esquina, van y se la tiran a la esquina de otro vecino. Sí. Bueno, y a mí eso me tiene muy preocupada porque yo veo o que... acortan camino en la cava que está atrás de Aeroparque y ya empiezan a tirarla de la 9 para adentro y empiezan a tirar la basura al costado. Sí. No, es Y terrible los lo que está pasando con la microbasurales en los basura. barrios, Sí. pero son desaprensivos también. Sí, Somos, totalmente. no digo, somos desaprensivos. Somos mugrientos, realmente hay que decirlo, ¿no? No todos, pero no se enojen, a ver, que nadie se ofenda, pero bueno, el vecino que va y tira la basura y ya sabemos, muchos los tenemos reconocidos, a ver, no lo hagan, no lo tienen que hacer porque pasan estas cosas. Pero, ¿no? pongamos, el basural es una fuente de comida para las ratas. Suponte que las recontra controlaras. ¿Dónde van a encontrar comida? En las casas. Van a venir, van a migrar del basural para al patio de tu casa. Sí. Y van a encontrar la bolsita de basura tuya, te van a entrar por una puerta, la alacena, te van a comer los fideos. Y se meten por todos lados, ¿ah? Lo hemos tenido a Jorge Chávez acá hace un tiempo, cuando era director de control, cuando estaba en control de plagas. Y hoy estuve también con Jorgito a la mañana. muy interesante, lo vamos a invitar también, ¿ah? Para... Es un capo, Jorge. Sí, y alumnos de él, Chamorro, Ivanovsky, bueno, ahora está Gustavo Yudice, aprendieron muy bien el trabajo, son muy responsables. Ajá. Vos tenés presente, María, que una laucha entra por el calibre de mi dedo meñique. Eso lo decía Jorge siempre, ¿ah? Que se achatan. Son cartilaginosas, hacen una Sí. gelatina y pasan por un agujerito. Sí, es terrible. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno diseña una vivienda o un comercio de alimentos es las medidas de exclusión, de evitar de que entren, porque una vez que entraron, sonaste. Bueno, ahí está. Bueno, Luján Seriotti la tenemos también. Dice, gracias por tu acompañamiento. Bueno, un beso grande. Un saludo para Luján también. Bueno, hay muchas cosas, David, muchas cosas. El tema de yo empecé a ver cucarachas nuevamente. Siempre hubo. Siempre hubo, pero quizás ahora con la proliferación de residuos que hay por todos lados, las cucarachas también empezaron a... Las cucarachas, los residuos y el clima. También. El clima está tan cambiante que favorece el desarrollo de estos bichos. Vos fijate, con el calentamiento global uno no lo asocia a estas cosas. Si cuando yo estudié en el 85 el dengue era del Amazonas, quiere decir que allá era clima subtropical y acá era frío. Y lo tenemos en Mar Chiquita el dengue. O mutó mucho el mosquito, el Aedes aegypti, o el clima favoreció que se venga más acá, más abajo. No, es mortal lo que está pasando. Yo, la verdad, ojalá que no tuviéramos que hablar de estas cosas, del hantavirus, ni de ninguna de estas plagas que... Bueno, acá estamos teniendo reportado yo me fui del ruedo, pero sigo conectado obviamente con mi colega veterinario. Hay 4 o 5 casos de perros con leptospirosis,
Por eso te mandamos la gacetilla, el Colegio de Veterinarios hizo eco y a través de Gisela Ocampo, la presidenta de nuestro círculo, hicimos una campaña gratuita contra la leptospirosis, sobre todo en aquellos propietarios de perros con escasos recursos para pagar la vacuna y que vivieran en barrios conflictivos, donde uno más o menos, el arroyo El Durano, el arroyo Las Brusquitas, donde proliferan los roedores. No, y perros que por ahí andan sueltos también y que también ese es otro tema, ¿no? Es otro tema. Pero lo agravante de todo esto, de cualquier virus que tiene que entender la gente, me gustaría que entienda, no que tenga la obligación, pero me gustaría que lo entienda, es la mutabilidad. Lo que mutan los virus. Lo que mutan. Imaginemos que un virus es una secuencia de un ácido nucleico. En el caso de los Bunyavirus Hanta, son ARN. Cuando estudiamos ADN, ARN, ¿te acordás en la biología? Sí, sí. Bueno, hay dos grandes grupos de virus, ARN y ADN, uno solo. No tiene, las bacterias tienen los dos nucleicos. Los virus tienen o ARN o ADN. En una secuencia, imaginemos que este hantavirus es una línea de gaseosas del azul, podemos decir la marca total, bueno, Pepsi. La gente, imagínense latas de gaseosa de Pepsi. Entonces hay primero una Pepsi que es azul, segundo una 7up que es verde, tercero una Paso de los Toros que es amarilla y una Mirinda que es naranja. Azul, verde, amarilla y naranja. Así anda por la vida discurriendo hasta que el humano inventa una vacuna. O el bicho, ponerle la gallina, hace rechazo y ya, Pepsi, 7up, Paso de los Toros y Mirinda no le enferma y se va a desaparecer el virus. Entonces, ¿qué hace? Manda la Mirinda, que es naranja, la manda segunda en lugar de la 7up y cambió su configuración. Sigue siendo la cabeza azul de la Pepsi. Sí. Por eso provoca la enfermedad. Pero como era antes, no podía enfermar a la gallina, entonces le manda la Mirinda naranja, se la manda a donde estaba la 7up y cambió la secuencia y ya enferma a otro bicho. Esto pasó con la gripe aviar y los lobos marinos. Claro, sí. Los pingüinos resistían y dijeron, vamos a desaparecer. Bueno, cambia la configuración y vamos a meternos los lobos marinos. Qué complejo, ¿eh? Y cuando el hombre inventa la vacuna, dice, pelota, tiene un antídoto contra la cabeza de la Pepsi. Entonces, ¿qué hace el virus? Se va, mete los cuernos y se mete una lata de Coca-Cola que es roja. Cambia la Pepsi azul por la Coca roja arriba y abajo tiene verde, amarillo, naranja que sigue enfermando. Así se adaptan los virus. Por eso, ¿te acordás la cepa L, la alfa, sí, todo el abecedario griego? Es muy complejo. Bueno, el bicho resiste. Entonces, me tirás una vacuna, tomá. Vos querés destruir la cabeza de Pepsi y no va a haber más cabeza de Pepsi, ahora hay cabeza de Coca-Cola. Bueno, lo mismo pasa con los antibióticos también. Exactamente igual. En este caso, porque las bacterias, el antibiótico no mata virus, mata bacterias y se adaptan. ¿Me tiraste penicilina? Toma, ahora le paso a todas mis hijas que resistan a la penicilina. Y así se frustran los tratamientos. Complicadísimo. Jorge León nos dice muy buen mensaje, abrazo para los dos. Bueno, gracias, Jorge. Muchas gracias. Ahí está, bueno, siempre el doctor Viola acá con esas explicaciones pero aparte de didácticas, muy interesantes. Me quedaría escuchándolo toda la noche porque realmente... Pero mi señora te va a matar. No, ya te largo, ya te despacho. No, hasta las 9 tenemos tiempo. Ya te largo. Pero tenemos tiempo, saquémosle el jugo, ya que tardo tanto en venir. Ay, por favor, sí, cuánto le rogué que viniera, ya medio como amenazándolo. Pero bueno está, y el mito, está claro que yo soy pro vacuna, por defecto profesional tal vez, pero... en 1886, Pasteur, eminencia de la ciencia biológica, 1886, no 1900, 1886, con 2 tubos de ensayo y un poco de sangre hizo la vacuna antirrábica, que se sigue usando hoy. Imagínate. Y la humanidad se salvó, tengan presente la vacuna contra la poliomielitis, contra un montón de enfermedades que eran mortales y que disminuyeron su mortalidad gracias a las vacunas. Y cuando cuestionaban, ahí hay un solo punto que yo cuestiono con el COVID, ¿qué es lo cuestionable? El punto de vista ético.
Porque cualquier vacuna que va a salir al mercado en tiempos normales tiene un montón de pruebas, protocolos, pasos, ensayos con animales, voluntarios, se tiene un montón de pasos. En este caso, en nombre de la pandemia, autorizaron alargar al mercado vacunas con poco testeo. Ajá. Pero, debemos decir que ya no estaba más Pasteur cuando tuvo ensayo. Hoy ya se saca esta línea de Pepsi. Lo mismo que hace el virus, si yo sé que la cabeza de Pepsi me iba a dar COVID, yo le saco la cabeza de Pepsi y le meto una lata de Fanta arriba. Y ya no probó, sí, tiene todo lo de abajo, era la misma secuencia, verde, naranja, amarilla, pero le cambié la cabeza, ya no es más Pepsi, le puse una lata de Fanta arriba y actúa como vacuna. Ya estaba probado eso, ya los determinantes antigénicos. Entonces, no es extraño que se haya hecho tan rápida las cepas contra COVID que hubo. Eso no, al que estudió un poquito no le sorprende. Hoy ya está todo armado. Mirá, contra la rabia se hizo una prueba en Azul, Laboratorios Wistar, que usaron el virus de la viruela de la vaca, si lo ponían entero, la vaca se moría de viruela. Entonces le sacaban el cuerpo, le ponían la cabeza de la rabia. Si hubieran puesto cabeza de rabia con cuerpo de rabia, la vaca se hubiera muerto de rabia. Pero era cabeza de rabia con cuerpo de viruela. Ah, mirá, qué locura. Entonces la vaca, los glóbulos blancos de la vaca reaccionaban, hacían anticuerpos contra la cabeza de la rabia y contra el cuerpo de la viruela y salieron vacunas para los dos. Era increíble, ¿no? Lo que Entonces, es pero esto ya se hacía hace 100 años, entonces no te tiene que sorprender que antes los virus no se miraban si no era con un microscopio electrónico, nadie sabía lo que eran los virus. Entonces hoy esto ha avanzado mucho. No dejo de reconocer que en nombre de la pandemia, mañana quieren sacar un antibiótico, la presión económica de los laboratorios y todo, te sacan... Bueno, ¿qué pasó con el COVID? ¿Cuál fue uno de los remedios revolucionarios contra el COVID, además de la vacuna? La ivermectina. Ah, cierto, sí. Ivermectina. De laboratorios Merck, Sharp y Dohme. Nada Alemania. más y nada menos. En teoría, Alemania son correctos, ciudadanos impolutos, correctos en todo, éticos. En 1980, cuando yo estaba en la facultad, el Ivomec, vamos a decir la marca comercial, el Ivomec decía solo para vacas. Pero se la dan a los perros. 1980 solo para vacas. Sí. 1990 vaca y caballo. Sí. 1995 vaca, caballo y cerdo. Y alguno probó en perro y dice, bueno, el perro coli se muere, pero los otros perros zafan. Y después ivermectina para gallinas, ivermectina para ovejas, ivermectina para lo que se te ocurra, menos para quién. Para los humanos. Menos para humanos. Pero bueno, ahí está. Ahí sí. vamos a ver que no todos son rosas. 1980 solo para vacas, 1990, 2010 solo para animales, solo uso veterinario. Nunca dijeron que la ivermectina era para humanos. Empieza el COVID y ¿qué ven los laboratorios? ¿Cuál era el continente que menos enfermos de COVID tenía? Sudamérica. África. Ah, África. Continente africano. ¿Sería la raza negra más resistente? ¿Por qué, con todo el desastre que hizo en el mundo, en el asiático, en el occidental y cristiano, por qué había menos casos de COVID fatales en África? Y resulta que en un país tercermundista de África, los humanos se enfermaban de una parasitosis que se llamaba oncocercosis, un parásito que vivía en el agua cuando estas comunidades indígenas se bañaban en el agua por las conjuntivas, le entraba el parásito y le daba una enfermedad cerebral mortal. Entonces, sin protocolo de habilitación, digo, ¿por qué zafan? Porque Merck, Sharp y Dohme les daba ivermectina a las poblaciones tribales para evitar que se agarraran la oncocerca, que era un parásito. Ah, sí. Sin permiso y sin que dijera la caja es para humano. Entonces esas poblaciones
africanas, sobre todo de raza negra, tenían mucha ivermectina de depósito en su cuerpo. Y por eso zafaron del COVID. Por eso zafaron del COVID. Entonces ahí empiezan a meter la ivermectina, que hoy hasta se le atribuye facultades hasta contra células cancerígenas. Ah, mira. Está producida por un hongo. Ivermectilis es producida por un hongo, la droga. Después filtrada en los laboratorios. Sí, pero sí, obviamente. descubrieron que donde estaba ese hongo se morían los bichos, se morían los virus, se moría esto, se moría lo otro, parásito, y le empezaron a usar. Pero, como te dije, Mariano, todos son rosas. Que de milagro apareció. ¿Quién a los negros africanos le daba esto? ¿Cómo comieron ivermectinas si era para uso veterinario? Claro, me acuerdo de la época que se decía no, es solamente para vacas, después para caballos, y después, cuando algunos empezaron a usar en los perros, que resultaba, ¿Sí? La seguían usando, o la empezaban a usar. Bueno, cuánta cosa, David, cuánta cosa. Me quedo con ganas de más, pero vamos a dejarlo. Le sacamos el jugo, creo. Le sacamos ¿no? el jugo. Y aparte, agradecida. Con Bueno, vos yo tengo un jurado, llego a casa y mi señora Vanina, estuviste así, no. Le no mandamos un mi saludo amor, a Vanina. No dije malas palabras, me reta porque dice que yo me paso de didáctico y digo malas palabras, digo palabras feas. Estamos acostumbrados. No, pero estuviste muy, muy, muy correcto, muy correcto. Así que, David, muchísimas gracias. Un saludo para tu señora y tu nena, que seguramente te están escuchando. Francisco también, están los tres ahí escuchando en la Vete. Bien, bueno, para él también. Y vamos a seguir hablando, porque estos temas son muy interesantes y la gente se reengancha. No me olvidé de la política, así que algún día también, si querés, También podemos hacer algún análisis político. Sí, me gustaría. Cuando vos Ahí quieras. capaz que digo malas palabras, ¿eh? No importa. Bueno, no, a mí tampoco me gusta. No. Ahí coincido con tu señora. No, pero yo porque te digo, viste, cola, digo esas cosas, tampoco digo groserías, pero digo caca, qué sé yo. Bueno, es normal en vos. Sí. Los que te conocemos ya sabemos que es normal en vos. Gracias, David, muchas gracias. Un saludo a la audiencia, gracias, María. Quédate ahí que hacemos una foto y nosotros ya nos despedimos. Nos encontramos mañana a las 10.